Hola mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo hoy una vez más en Adoremos Juntos. Quisiera en esta oportunidad hablarles de la seguridad que tenemos en Dios cuando le conocemos y le adoramos. ¿Sabe que una de las mayores preocupaciones de las personas actualmente es por el futuro o qué habrá de venir? Una de las mayores cosas que lleva a las personas a desgastar su vida, a preocuparse, a atribularse, es qué va a suceder mañana. Pero quiero comenzar con una canción que me ha gustado, es un himno viejito, pero con un poder tremendo, y dice así: porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé es suyo. Mi vida vale más y más solo por Él. Preciosa letra. ¿Sabe que hay un pasaje en la palabra de Dios que me habla acerca de un hombre llamado Sangar? Y Sangar, dice la escritura en Jueces capítulo 3, verso 31, que después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de buey, y él también salvó a Israel. Y dice Jueces 5, versículo 6, en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Tremendo. Mire, Sangar era un hombre con raíces cananeas. Él era un extranjero en tierras de Israel. Algunos creen que la descripción que se le da como hijo de Anat no era haciendo referencia a Anat como el padre de Sangar, sino que Anat era la diosa cananea de la guerra. Entonces decían Sangar, hijo de Anat, para referenciar que Sangar era un extranjero que se había acercado a Dios, se convirtió, vivió para Dios, le adoró y lo conoció a tal punto que llegó a ser juez de Israel. Entonces vemos cómo la palabra de Dios se cumple de una manera especial. El profeta Isaías, mucho tiempo después, en el capítulo 56 del libro de Isaías, versos 6 y 7, dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, dice, para servirle y que amen su nombre, para ser su siervo. O sea, él da una especificación exacta. Dice que los extranjeros que sirvan y que amen el nombre del Señor. Dice en el verso 7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Miren, Sangar vivía en una época peligrosa. Sangar vivía en un tiempo donde habían bandadas de filisteos que merodeaban aquellos terrenos y los campos. Sin embargo, Sangar formó parte de un grupo privilegiado, escrito en la palabra de Dios, que fue llamado para hacer algo grande en un tiempo específico, en un lugar específico, pero con trascendencia eterna. Entonces, algo que me llama de la atención de Sangar es que Sangar conoció a Dios. Sangar empezó a experimentar el amor y el favor de Dios en su vida, porque le conocía, y como le conocía, le adoraba. Y él halló gracia delante del Señor. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Jueces
que ese día se acercaron 600 hombres y yo me imagino a Sangar en aquel momento, en aquel tiempo, ordenando sus prioridades, viendo aquella situación, aquellos hombres que querían invadir lo que Dios le había dado, lo que Dios le había entregado. Y muy probablemente pudo haber pasado por su cabeza decir: ¿para qué defender una tierra que no es mi tierra? ¿Por qué no mejor huir y dejar esto aquí, evitar los problemas? ¿O qué necesidad tengo de luchar por esto? Sin embargo, Sangar, como conocía a Dios, Sangar, como tenía revelación del Señor, él, aunque era un hombre muy ocupado, aunque era un hombre que estaba pendiente de su familia, de sus tierras, de sus bueyes, sabe que él acudió al llamado de Dios. Y esto es importante porque cuando conocemos la seguridad que tenemos en Dios, entonces podemos servirle, acudir al llamado y adorarle por lo que Él es en nosotros. ¿Sabe que Sangar hizo tres cosas? Sangar, lo primero que hizo fue que ofreció su voluntad a Dios. ¿Sí? Aunque él era extranjero, él reconoció que el mejor lugar que había para él estaba en la presencia de Dios. Él rindió su voluntad al Señor y fue mirado con agrado a tal punto que fue escogido con Dios para ser instrumento de Él aquí en la tierra. Mire, Sangar, al rendir su voluntad, él estaba reconociendo que no era por él, sino que era Dios manifestándose a través de él. ¿Sabe qué? Muchas veces cuando nos afanamos por el mañana, cuando nos preocupamos por el mañana, nos cuesta rendir nuestra voluntad al Señor. Porque en ese afán, en esa preocupación, se nos olvida que es el Señor a través de nosotros. Por eso tenemos que tener seguridad y confianza en nuestro Dios. Tener firmeza en Dios. Tenemos que conocerle y adorarle. Una persona que rinde su voluntad al Señor es una persona obediente. Es una persona que permite que Dios lo guíe y establece una relación estrecha con Él. Es una persona que usa los dones y los talentos, sin importar cuál sea el lugar o la circunstancia, para mostrar a Dios en todo tiempo. Entonces, Sangar rindió su voluntad al Señor y descansó aún en medio de aquella situación. Y yo me imagino a Sangar cantando: porque Él vive, no temo el mañana. Precioso. Porque Él vive, seguro estoy. Había una seguridad en Sangar de que Dios le iba a librar. Pero ¿sabe? Porque lo conocía y le adoraba. Y aunque era extranjero en aquel lugar, él decidió amar y servir al nombre de Dios. ¿Sabe que a veces no nos sentimos a gusto en muchas partes? Pero el Señor nos manda a ser determinados en sus cosas donde estemos. Que mostremos su nombre y que la prioridad de nuestro corazón sea conocerle, sea amarle, sea servirle. Mire, lo segundo que hizo Sangar fue que usó lo que Dios le había dado. La palabra de Dios describe en el libro de Jueces que él usó una aguijada de buey. Una aguijada de buey es un implemento que se usa para arrear los bueyes, para limpiar el arado. Es una vara como de 2 metros de largo. Por un extremo tiene una paleta y por el otro lado tiene una punta con una circunferencia, vamos a decirle, así como de 15 centímetros. Y con esta impulsaba o arreaba el buey y con la otra limpiaba el barro que se quedaba entre el arado y en aquel lugar. Entonces imagínese a Sangar, un granjero, enfrentándose a un ejército organizado
de 600 hombres. Ustedes se pueden imaginar esta situación y Sangar diciendo: Señor, ¿seré yo la persona adecuada? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Pero sabe que, mire, Sangar en su corazón estableció una meta y determinó cuál era su motivación. En su corazón, Sangar, me imagino diciendo: mire, yo no me voy a dejar robar lo que el Señor me ha dado. Y para muchos a veces es mejor entregar lo que el Señor le ha dado a causa de evitar muchas cosas. Pero mire, Sangar luchó por lo que el Señor le había entregado en su mano, por la bendición que tenía. ¿Sabe por qué? Porque conocía el poder de Dios, porque adoraba a un Dios grande y él conocía cuál era la magnitud del favor de él en medio de su vida. Sangar también vio qué tan lejos estaba lo que se había propuesto conseguir y qué necesitaba para conseguirlo. Mire, él miró cuáles eran sus fortalezas, sus oportunidades, pero sin dejar atrás sus debilidades y sus amenazas también. Él usó lo que tenía a la mano. La palabra de Dios en el libro de Josué dice que los filisteos no permitían que hubiesen herreros en la tierra de Israel para que ellos no pudieran hacer armas. Entonces los filisteos no permitían que el pueblo de Israel estuviera armado. Entonces usó lo que tenía a la mano. Hermanos, si usted lo que tiene a la mano es la alabanza y la adoración, úsela como un arma poderosa delante del Señor. Use lo que el Señor le ha entregado para mostrar su gloria. ¿Sabe qué hizo Sangar? Planeó una estrategia de cómo conseguir esos objetivos. Entonces, yo me imagino a Sangar evaluando todos los posibles escenarios de la lucha contra aquellos 600 hombres. Se organizó y se imaginó cómo iba a ser aquella victoria. ¿Y sabe qué? Usó al máximo los recursos disponibles. Por eso él supo usar lo que Dios había entregado en su mano. Y algo muy importante que hizo Sangar: actuó, porque la fe sin obras es muerta. Así que tienes que moverte a actuar y a conocer a Dios de una manera poderosa. Podemos ser ministros de la alabanza, de la adoración, podemos cantar muy bonito, podemos ejecutar muy bien el instrumento, pero ¿sabe qué? Si no conocemos a Dios, si no tenemos revelación de quién es Dios para nosotros, no vamos a hacer ese instrumento útil en las manos del Señor. Sangar entendió que la victoria no dependía del arma, sino del poder divino. Es decir, la adoración no depende del instrumento, sino depende del adorador, del corazón del adorador. El instrumento es simplemente una extensión del cuerpo. Pero cuando como adoradores entendemos que nosotros somos los instrumentos de Dios, entonces hay un fluir especial de su presencia en nosotros. ¿Y sabe qué fue lo tercero que hizo Sangar? Sangar se mantuvo fiel hasta el final y Dios lo honró. Sangar se mantuvo fiel hasta lo último y Dios lo honró. Mire, Dios te unge, Dios te fortalece, te capacita para su obra. Y aunque nunca hayas experimentado o te hayas movido en lo sobrenatural, en algo grande, mire, sabe que Dios necesita solo hombres y mujeres que le honren y Dios los va a honrar. Dios necesita hombres y mujeres que le adoren, que le conozcan, que amen su nombre. Y dice el libro de Isaías que Él los va a llevar a su casa para que se deleiten en Él y Él muestre su favor a través de tu vida. ¿Sabe qué? Sangar no puso excusas. Sangar tomó el lado de Dios. Y lo mejor de todo fue que venció. Dios le dio la victoria. ¿Sabe qué? Él no le dio lugar al temor. Él no se quedó pasivo ante la adversidad. Sangar peleó en lugar de esconderse. Sangar vio al que estaba con él. ¿Y cómo vio al que estaba con él? Porque aunque era extranjero, aunque venía de otra tierra, se acercó a Dios, conoció a Dios, le adoró y sabía quién era Dios. Si tú quieres saber quién es Dios en medio de tu vida, acércate a Él, adórale, conózcalo,
Ten una relación íntima y estrecha con tu Creador. Dice la palabra del Señor. Con esto quiero terminar. En 1 Corintios 1, 28 y 29. Dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabe qué? Si tú no te crees capaz delante del Señor, si tú no te crees digno de acudir al llamado, te recuerdo esta palabra: de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Sangar no vio los 600 hombres, Sangar no vio las dificultades, Sangar no vio lo difícil que pudo haber sido aquella batalla. Sangar vio a Dios. Sangar conocía a Dios. Sangar adoraba el nombre de Dios. Y dice que no solamente libró ese lugar, sino que libró todo Israel. Dios honra a los que le honran. Y me imagino en medio de todo esto a Sangar cantando: porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo. Vale más y más solo por Él. ¿Sabe que Sangar pudo haberse preocupado, afanado por qué iba a pasar con él, qué iba a suceder, cuál iba a ser su futuro? Pero ¿sabe que él vivió el presente en Dios y Dios determinó su futuro? Vive el presente en Dios y mantente en Él, y Él establecerá un futuro nuevo en tu vida, un futuro lleno de bendiciones. Por eso adoremos juntos, porque Él vive, no temo el mañana. Yo sé que el futuro es suyo. Mi vida vale más y más solo por Él. Mi vida vale más y más solo por Él. Que el Señor les bendiga.